Creo que México, contrario a las expectativas que hay en otras regiones de América, se ha mantenido fuerte porque tiene muchos aliados comerciales con los que puede voltear para el tema de los insumos o bien para la exportación. En la balanza comercial, el cartón corrugado importamos muchas veces más de lo que se exporta. Se da porque tal vez lo que se produce en México no reúne ciertas características y entonces tal vez tú no necesitas subir el precio de venta porque ya sabes que tu cliente te pide una caja más resistente, entonces calibras la maquinaria o tu proceso o a tus proveedores para poder dar una solución en esos términos. Soy Ingrid Cubas y me da gusto saludarlos, dándole la bienvenida a Pedro Hugo Alcalá, director general de Amexicor. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Ingrid. Es un honor para mí acompañarlos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Justo quería comenzar esta entrevista para indagar cómo a través de toda tu trayectoria, a través de todo lo que has hecho, has podido llegar a liderar el sector del cartón corrugado. O sea, claro. ¿Qué has visto que ha cambiado a través de estos años y cómo has llegado a la posición en la que estás hoy en día? Claro, yo vengo de un ambiente académico y de consultoría de negocios y me gusta todo el tema de la innovación. Entonces, derivado de eso, surge una invitación de algunos proveedores de la industria, gente que dirige empresas líderes a nivel mundial de maquinaria o de insumos para hacer el cartón corrugado, tintas, adhesivos. Me invitan para sumarme a este proyecto para refrescar lo que es el ambiente de las asociaciones, de los eventos que buscan generar este networking. Y entonces, pues con este entusiasmo que tengo emprendedor, cuando me dijeron, oye, ¿le quieres entrar? Pues es una idea nueva en el sentido de, es una asociación que están haciendo. ¿Te interesa? Claro, con todo gusto. Y pues de ahí empezó la aventura y les decía, como ingeniero industrial, todo el tema de maquinaria, procesos, me encanta. Y pues en específico del cartón corrugado, ¿qué fue lo que te atrajo? Bien, pues el asunto del cartón corrugado se hace muy interesante porque, por un lado, tienes un producto que se va reciclando hasta 11 veces para poder aprovechar una caja de cartón. Tú ocupas papel y el papel que se ve tan endeble, a la hora de darle cierta estructura, cierta forma, puede soportar cantidades tremendas de peso. Entonces, algo tan simple que puede aportar tanto valor a tantas industrias y que está en todas partes, me generó una inquietud, ¿no? de a ver, vamos a ver qué podemos hacer ahí, porque pareciera que en la caja pues, no hay gran innovación, pero veremos que sí hay muchas cosas que han salido. La hay, y de manera transformadora, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues ahora sí, entrando en materia, justo estuviste en un panel que es muy de coyuntura, que viene también de temas de geopolítica y de interacciones con Estados Unidos sobre todo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo ha ido impactando el escenario que vivimos hoy en día al sector del cartón corrugado? Sin duda, el tema de la relación con Estados Unidos es algo que siempre está en la mira y particularmente en esta administración ha generado mucha incertidumbre en el ecosistema. Directamente los sectores impactados en el país como temas de manufactura o temas de alimentos empiezan a sentir cierto temor ante las represalias que puedan haber con temas de aranceles y entonces notamos que hay una disminución en el tema del consumo que se viene dando, incluso mismo Estados Unidos está atravesando por momentos muy difíciles en temas económicos y eso sin duda termina impactando en el empaque. Por otro lado, pues también encontramos que ese río revuelto, llamemos, genera una gran oportunidad, por ahí dice el dicho, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores. Entonces yo diría, ahorita más que un impacto de facto, de hecho, vemos incertidumbre y esa incertidumbre alenta las cosas y los pone a todos a la expectativa. Como el freno de mano, ¿no? Exactamente. ¿Dirías que ha tenido el mismo impacto en México que en toda Latinoamérica o hay quienes lo han sufrido más? ¿Cómo funciona? Eso es algo bien curioso porque desde el tema de la pandemia se notó que los impactos fueron muy distintos en los países y particularmente México se mantuvo a flote por la cercanía comercial, por el tema del nearshoring y por diferentes elementos de la naturaleza de la industria mexicana, como que no ha resentido tanto como Latinoamérica.
Creo que México, contrario a las expectativas que hay en otras regiones de América, se ha mantenido fuerte porque tiene muchos aliados comerciales con los que puede voltear para el tema de los insumos o bien para la exportación, y entonces eso ha hecho que no nos pegue tanto. Ahora, hablando concretamente del país, ahí sí hay asuntos regionales. El nearshoring, bien en los eventos que luego invitamos a expertos economistas, no es que yo sea el experto economista, pero lo que hemos aprendido es que trae oportunidades e inversión en ciertas regiones, pero en otras arrebata. Es decir, hay traslados en donde de repente tal vez automatizas en una zona, eso genera empleo de cierto tipo especializado, pero al mismo tiempo despides tal vez a la mano de obra básica que antes hacías mucho trabajo manual. Entonces, hemos visto en los indicadores que el nearshoring sí está teniendo un efecto en el país, pero es regional. Hay zonas que están creciendo más, otras menos, otras siguen a la expectativa. Y también varía por lo que nos dices en las actividades, ¿no? La mano de obra y demás. Claro, sin duda. Justo, para poder verlo no solamente con la parte de lo que ha ido como modificando y que no siempre es del todo bueno, ¿cuáles serían las oportunidades que tiene hoy en día este tipo de tecnologías y acercamientos? Okay. También como para aplicarlo a la recapitalización en la industria mexicana. Claro, mira, sin duda, de entrada partamos de la idea de que en la balanza comercial, el cartón corrugado, importamos muchas veces más de lo que se exporta. Entonces, hay una gran oportunidad porque esa importación de cartón se da porque tal vez lo que se produce en México no reúne ciertas características que demandan ciertas empresas. Entonces, curiosamente, en el cartón corrugado, son de esas industrias donde las materias primas y el proceso eleva los costos, arriba del 70-80% es costo, y todo lo demás viene siendo ya el pequeño margen que se va generando para ganar. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a innovar obteniendo mejores materiales, mejores diseños, involucrando impresiones digitales o tecnologías ya como RFID y elementos que nos pueden llevar a productos inteligentes, entonces ahí es donde vemos una gran oportunidad. Sin duda, el estar en esta ubicación geográfica nos permite como país capitalizar el nearshoring y el contexto geopolítico, pero sí tenemos que invertirle y meterle varias cosas, ¿no?, para que esto funcione. Cuando dices invertirle, ¿cómo lo aterrizamos? O sea, ¿es un tema económico, es un tema de talento, de maquinaria? ¿Qué es lo que tienen que buscar para justo entrarle bien a la jugada y poder ofrecer lo que se necesita a nivel global? En la inversión al final, como muchos sectores en el país, puedes tener un segmento pequeño de empresas muy grandes y muchas muy pequeñas, muchas pymes. Entonces, lo que requiere una empresa que es familiar, que vende a nivel local, que no tiene mucha presencia en internet, que no hace mucho comercio electrónico, pues es invertirle algo muy diferente que lo que le tendría que invertir el que está en la punta. Claro. Y ojo, también los que están en la punta de nuestro país requieren aplicarse con temas de innovación tecnológica, pero también en una visión diferente de cómo hacemos negocios hoy día. Es decir, no se trata nada más de que el producto sea mejor técnicamente hablando, sino también se requiere una vinculación con otros actores del ecosistema para construir una propuesta de valor enriquecida. ¿A qué me refiero? Bueno, entender qué es lo que necesita el cliente. El cliente no siempre busca una caja más económica. Quizá requiere una caja que pueda soportar humedad, que pueda soportar cambios de temperatura bruscos, que pueda soportar mucho peso, varía. Y esos elementos se traducen en el costo de fabricar ese producto. Entonces, esa caja. Entonces, en la medida en la que tú te acerques a conocer las necesidades de tu cliente, te acerques a conocer a tus proveedores, te acerques al gobierno y en general construyas un ecosistema en torno a tu negocio, puedes ofrecer muchísimo más valor. Sí. Y entonces ahí es donde ya puedes aprovechar estas oportunidades que hay en el entorno. Y como decía, las microempresas quizá le tienen que invertir más a capacitación y tecnología, mientras que las otras pueden hacer un trabajo mucho más robusto, incluso de inteligencia de negocios.
Me gusta cómo lo cuentas porque en la formulación de alimentos se habla mucho justo de esta personalización que hoy se está demandando, ¿no? Cada vez productos mucho más enfocados a atender necesidades, gustos de la población específica. Y así está pasando entonces con el cartón, ¿no? Vamos a tener cada vez productos o presentaciones mucho más adecuadas a cada uso, por lo que comentas. Sin duda, y esto muchas veces lo traemos, ese conocimiento lo traemos como importación, es decir, lo hicieron o lo desarrollaron en otro país, en un país del primer mundo, y entonces aquí pues vemos cómo lo adaptamos. Sin embargo, hay una gran oportunidad ahí de que con todos estos temas digitales, como puede ser este podcast, la gente, sin importar en qué segmento estés de esta pirámide que hablaba de las empresas en México, se acerquen a conocer de primera mano qué está sucediendo en temas de innovación y desarrollo tecnológico para la industria del corrugado y poder ofrecer soluciones mucho más rápidas y adecuadas a las necesidades particulares del mercado mexicano. ¿Y qué es lo que está sucediendo en innovación? O sea, ha sido visto el cartón corrugado durante mucho tiempo como un material tradicional, pero bien no apuntas que justo también tiene muchas novedades. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso? Bueno, sin duda todo el tema de Internet de las Cosas, Big Data, todo este Machine Learning, de que las máquinas cada vez son más sofisticadas y las puedes estar monitoreando desde un celular, requieres menos gente para operar una máquina corrugada que produce cantidades tremendas por minuto de cajas. Aquí lo que detectamos es que este proceso de innovación o de oportunidades que se van desarrollando no están nada más en la tecnología de la caja, sino también en el tema de detectar estos factores de la producción de la caja que inciden en tus costos, por ejemplo. Y entonces tal vez tú no necesitas subir el precio de venta porque ya sabes que tu cliente te pide una caja más resistente, pero que soporte la humedad y los cambios bruscos de temperatura. Entonces, tal vez ahí la presentación visual no es tan importante y entonces calibras la maquinaria o tu proceso o a tus proveedores para poder dar una solución en esos términos. Entonces, para mí es bien importante que en los encuentros como en este tipo de expos nos demos cuenta de que hay muchos componentes de un proceso en donde podemos nosotros hacer pequeños ajustes para ser mucho más rentables, ser mucho más atractivos y efectivamente a la hora de que nosotros ofrecemos un empaque personalizado no es nada más con una impresión digital por fuera, sino lleva tecnología dentro que al final repercute en la economía del consumidor final y de todos los actores del ecosistema, ¿no? Y sobre todo porque hoy también se busca que cada vez se usen materiales que sean más sostenibles. O sea, no nos podemos quedar nada más con cómo luce, sino que tenemos que indagar a fondo cómo está hecho, de dónde viene la trazabilidad. Sobre Claro. esto, ¿cómo han ido adoptando también soluciones? Hay varios temas ahí muy interesantes. Por un lado, el asunto de la materia prima, el papel que se ocupa para hacer la caja de cartón. De repente se utilizan fibras, ya no nada más de un tipo de árbol, sino tal vez combinaciones o le puedes incluir aditivos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, que yo de ahí conozco un tipo de papel que viene del eucalipto, que tiene muchas ventajas en términos de que se regenera mucho más rápido la planta, entonces la puedes aprovechar y tiene propiedades mecánicas buenas para el cartón y eso también ayuda a bajar un poquito los costos en algunos casos. Entonces, en este sentido nosotros creemos que pues todo este tema de el proceso, insisto, me gusta mucho hablar del proceso como lo podrás ver, es muy importante estar monitoreando si estas materias primas que tienen una trazabilidad como algunos certificados, FSC es uno muy famoso, donde tú puedes saber que el árbol que se está ocupando o la pulpa que se está ocupando para hacer un papel que va a derivar en una caja de cartón corrugado, proviene de lugares que están siendo responsables tanto con su gente como con el ambiente. Entonces, todo ese tema de la trazabilidad es muy importante para esta industria, es una tendencia global. Sin embargo, en México creo que todavía hay mucha oportunidad. ¿Por qué? Porque también implica pues, inversión en esa certificación, implica tener unos procesos, en fin. O sea, la mentalidad también de la industria mexicana tiene que estar siempre viendo esa
tendencia que existe de preocuparse por la trazabilidad de los materiales y sobre todo de cara al tema de la sostenibilidad, porque no es nada más de que la caja se recicla 11 veces para poder hacer otra caja y que no ocupa tanta pulpa nueva. No, o sea, tenemos que ir más allá de eso. Y es muy padre ver cómo varios empresarios mexicanos del cartón corrugado, de las empresas chicas, medianas o grandes, están apuntando para allá, sin necesidad de que se los pidan los clientes. Dicen, bueno, yo ya voy a obtener una certificación como Great Place to Work, porque es algo que yo sé que al público, al cliente al que yo me quiero dirigir, le importa. Hablando de esto, de lo que tienen que considerar las personas que están detrás de la toma de decisiones que tienen que ver con empaque, ¿qué le aconsejarías justo a los directivos que exijan a sus proveedores para que justamente esté alineado a estos cambios globales que estamos experimentando? Claro, muchas veces he visto que la exigencia va ligada a costos o precios de venta, ¿no? Véndeme más barata la caja y de la misma calidad. Sin embargo, es parte de la profesionalización que necesitamos, entender como área de compras que le vas a pedir a un proveedor de corrugado, que él también traiga un chip o un mindset de innovación, de interés por conocer las necesidades del cliente, no nada más técnicas, porque como decíamos hace un momento, tal vez hay una experiencia de usuario final importante para el que solicita la caja y debemos de buscar esas empresas de corrugado que están interesadas por entender más allá de nada más la característica técnica de la caja, sino qué requiere el cliente y también que esté monitoreando qué sucede con sus proveedores, porque somos al final esa cadenita en donde si tú te preocupas por conocer nuevos materiales, tú vas a poder ofrecerle al cliente entonces mejores soluciones. Por eso, la recomendación que yo haría a alguien que compra cartón corrugado es que busque que las empresas no nada más sean un tema de precio, sino que ofrezcan un elemento, como decía hace un momento, vamos a llamarle una constelación de valor, en donde hay varios elementos y particularmente el mindset o el interés por innovar y alinearse con su filosofía organizacional, creo que es fundamental porque ahí es donde se genera un valor agregado muy importante. Y por último, ¿cómo te imaginas este sector en algunos años, en 2030, vamos a decir, al gremio mexicano frente al mundo? Bien, he de confesar, hace rato hablábamos de esta balanza comercial en donde hay una gran oportunidad de hacer empaque más innovador. Y esto también tiene una lógica de que el cartón corrugado es un negocio noble. Es decir, centavero, pero se ocupa en todo. Entonces, lamentablemente, creo que los avances van siendo más lentos de lo que podrían ser, porque no hay una amenaza tan importante o tan clara, a diferencia de otros materiales donde la escasez quizá de productos como derivados del petróleo pueda suceder, o bajar costos para el peso, que no se detectan. En el caso del cartón corrugado lo veo un poquito más lento. Entonces, para el 2030, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, sí veo empresas sin duda más tecnificadas, sin duda ofreciendo productos sostenibles, con diferentes aportes para que ya no se vayan por un proveedor extranjero. Sin embargo, creo que es un paso todavía lento, pero seguro. Entonces veo empaques mucho más interesantes, nos van a sacar varias sorpresas, como ver agua embotellada ahora en cartón, ya cada vez es más común y cosas de ese tipo. ¿Más ejemplos que nos puedas compartir? Bien, pues más que, por ejemplo, en este caso del agua embotellada, te puedo decir del uso. En el uso, pues vemos en otros países como para los videojuegos, tú tienes una consola y tal vez tienes un componente adicional de cartón corrugado que se suma a la experiencia de usuario. El niño va a poder jugar involucrando un juguete de cartón que va a poder ensamblar y con ciertos conectores, cosas sencillas, va a poder aumentar la experiencia de juego. Tal vez lo que antes nada más era apretar botones, ahora va a tener un rifle o un palo de golf para jugar, pero construido con cartón, que es algo muy fácil de manipular, muy fácil de hacerle llegar al cliente. Si se destruye, generas otro. En fin, entonces las aplicaciones del corrugado con componentes de innovación, creo que en la industria del juguete, por supuesto que hay oportunidad. En los muebles se ha ocupado. En fin, mucho va ligado a esta parte del diseño, ¿no? El diseño industrial y cómo les va sacando provecho.
Pues muchísimas gracias por todo lo que nos dejaste. Sin duda hay grandes oportunidades por explorar y te agradecemos por traérnoslas aquí en primicia de Foodtech Podcast. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y es un honor.